a poner a grabar esta cosa. Ya. Ok, chiquillos. Buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy sin perder mucho tiempo porque, como les decía, es posible que la clase se nos corte antes. Está durando un poquito menos de los 40 minutos, así que aprovechamos. Y ya el que no se conectó, pues que vea el video en YouTube después. Muchas gracias por estar acá. Los mismos de siempre. Agradezco su presencia en esta clase. Sin dilatar más, quiero darle la bienvenida al nuevo semestre con unidad nueva, mi unidad favorita, el maravilloso mundo de la química. Y quiero que sepan que no quiero que le tengan miedo a esto. ¿A qué me refiero con eso? No piensen que la química es complicada, porque no lo es. Yo al principio también tenía así como que, le estoy hablando al principio hace años, para unos 15 años atrás, yo le tenía harto miedo a lo que era la química y todo lo demás. Pero un día entendí que no era tan complicado, que era cuestión de entender que esto es aplicable a tantos procesos, a tantas cosas de la vida cotidiana, y que además, estudiando nada es difícil. Ahora bien, antes de yo entrar a lo que es el contenido propiamente dicho, que es el contenido de ecuaciones químicas, yo quiero escuchar por parte de ustedes, ¿ok? Y en este momento voy a activar los micrófonos. Yo quiero escuchar por parte de ustedes una cosita. ¿Qué es la química para ustedes? Defínanmelo con las palabras que a ustedes se les ocurra y se les venga a la mente. Mezcla de químicos. Carla, mezcla, ya. Muy bien, me gusta esa palabra. Mezcla, muy bien. Voy a irlas anotando y luego yo voy a elaborar un concepto. Tenemos a buscar aquí algo para anotar. Voy a ir anotando sus palabras y a partir de sus palabras yo voy a elaborar un concepto de lo que es la química. Carla nos dice mezcla. Muy bien. ¿Qué más? Números. Números. ¿Ya? Y letras. Números, letras. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna definición para la química? ¿Alguna palabra que usted le diga o usted piense y diga, la química es esto? Una o dos palabras que se les ocurran. Lo primero que se les venga a su cabecita. El agua, el H2O. Agua. Muy bien. Componentes. Componentes. Muy bien. Abraham, usted, cuénteme. Es el agua, el H2O. Ya. Muy bien. Yo voy a colocar una palabra para armar este concepto que va a ser la palabra que a mí se me ocurre cuando yo pienso en la química y es transformación. Esa es la palabra que yo voy a aportar a este concepto. ¿Alguien más que quiera dar una palabra en específico para definir lo que es la química? No. Igual a una mezcla, profe. Sí, una mezcla, está bien, Jenor. Eso es correcto. Experimento, algo así. Experimento, experimentación, muy bien. Ahora, yo les voy a repetir estas palabras y voy a formar un concepto de ellas. Me dijeron, mezcla, números, letras, agua, componentes, transformación y experimentación. No, fuego. Básicamente, la química se basa o le podemos conseguir una definición en un libro, un diccionario, una página de internet, donde ustedes quieran buscar, y usted va a encontrar que la química es la ciencia que estudia la transformación de la materia. Ahora, ¿cuál es el concepto que yo voy a elaborar con sus palabras? Yo pudiese decir,
La química es la ciencia que permite estudiar la transformación, experimentación y mezcla de los distintos componentes de los elementos químicos, incluyendo los números y las letras que lo representan. Creé un concepto con las palabras que ustedes me dieron, porque eso es la química. Básicamente, la química es la transformación de la materia. Cómo nosotros, a partir de una sustancia, podemos obtener otra. ¿Eso queda claro? ¿Quedó claro el concepto de química? ¿Quedó claro, sí o no? Sí. Yo tengo otra pregunta para ustedes. ¿Ustedes saben lo que es materia? ¿Es algo que se degrada? Puede ser. Si a mí me dicen, defina materia con una palabra, yo diría, la materia es un todo. Eso sería mi palabra para definirlo, todo. Tenemos que entender que nosotros en las ciencias podemos definir lo que es materia como todo lo que nos rodea en cualquier estado físico, sea sólido, líquido o gaseoso. Y que ésta se puede transformar de un estado a otro, pero no se puede destruir. Ahora bien, ¿por qué yo hablo de materia cuando hablo de química? Básicamente, chiquillos, porque la química va a estudiar todas esas transformaciones que va a sufrir la materia para reaccionar, para producir nuevas sustancias o para transformar el estado de ellas. Todas estas transformaciones, reacciones, nosotros la podemos ver y la podemos ejemplificar en esto que se denomina ecuaciones químicas. Por eso, el objetivo del día de hoy es establecer las características que debe presentar una ecuación química y qué se representa con ellas. La verdad, la clase de hoy es súper teórica. Súper teórica. Todos esos números de los que hablaba Claudia hace un ratito todavía no los vamos a ver. Porque la química es mucho de entender procesos, no solo de calcularlos, sino de describirlos, entenderlos y aplicarlos. Por eso, lo primero que yo tengo que saber cuando yo estoy hablando de la química son dos cosas. Uno, que la química es la transformación de la materia y que esta materia no se va a destruir. Eso es lo primero. Es mi primer principio fundamental. Y luego, yo tengo que saber qué es una reacción química. Porque cuando yo hablo de reacciones químicas, yo estoy hablando de procesos químicos en sí y que por demás van a ser necesarios para ejemplificar los distintos procesos que estén ocurriendo. Cuando yo defino, cuando yo le coloco un concepto a la palabra o al nombre reacción química, yo puedo decir que es un proceso en el cual una o más sustancias van a transformarse. Cuando algo se transforma es que algo se convierte en otra cosa. Entonces, en una reacción química, una o más sustancias van a transformarse en algo distinto a lo que era originalmente.
Obviamente, esto es un proceso complejo, no es tan fácil como se ve. Aunque hay reacciones que en la naturaleza se dan muy rápido. Otras que no lo son tanto. Pero en sí, el principio fundamental de una reacción química es la reorganización de átomos en las distintas sustancias que están interviniendo en dicha reacción. Ahora bien, nosotros tenemos que saber que una reacción química tiene que tener una representación. Ok, ocurrió la transformación, pero ¿cómo sé yo que ocurrió dicha transformación? Yo tengo que tener algo que visualmente a mí me muestre qué fue lo que ocurrió. Y es a eso a lo que yo voy a denominar ecuación química. Básicamente, una ecuación química viene siendo la representación gráfica, cómo se escribe una reacción química. Como usted escribe quién con quién se unen o se separan, porque todo depende del proceso que esté ocurriendo, para generar ¿qué otra cosa? ¿Qué otra sustancia? Ahora, tenemos que entender bien que en una ecuación química hay ciertos aspectos que nosotros tenemos que cuidar. Primero, la formulación química tiene que estar propiamente dicha y correcta. ¿Qué pasa? Como contenido de primer nivel, a mí no me mandan a enseñarles a ustedes nombre de los compuestos químicos. Porque para eso yo necesito un año entero. Para enseñar los nombres de los compuestos químicos. En realidad 2 años. Porque se ve en todo primero y todo segundo medio. Entonces, aquí me lo acortan. Yo te doy la reacción, yo te doy la sustancia, pero tú tienes que saber cómo se transformó y establecer la reacción química de manera correcta. Ese es nuestro objetivo para esta unidad. Pero antes de eso, ustedes tienen que saber cuáles son las características que tiene que tener una ecuación química para poder clasificar y poder decir que está bien planteada su ecuación. Lo primero que usted tiene que saber es que existe unas sustancias iniciales. Unas sustancias que son las que van a partir la reacción química, es decir, aquí empieza. Y a lo que en esta imagen yo llamo sustancia A más sustancia B. Esas sustancias iniciales, esas sustancias que empiezan, esas sustancias que reaccionan, yo las voy a denominar con el nombre reactivos. Siempre las sustancias iniciales o la sustancia inicial, porque puede ser una sola también, todo depende, se va a denominar como con la palabra reactivo. Luego, para yo representar mi reacción química en una ecuación correcta, yo tengo que generar una flecha. Esta flecha no puede ser una línea, no puede ser una curva, no puede ser un círculo, no, es una flecha. Porque la flechita, químicamente, en lenguaje químico, que es lo que yo necesito que ustedes aprendan, que ustedes vean y ustedes sepan, que no sé, esa es la reacción de formación del agua, que es la reacción, una de las reacciones más estudiadas porque es muy sencilla de establecer. Y siempre va a tener una flechita, porque científicamente, químicamente, la flecha de reacción significa produce. Eso significa. Inclusive suelo preguntárselos en pruebas. ¿Qué significa la flecha de reacción? Significa produce. ¿Qué produce? Otras sustancias
Porque a mí me están diciendo desde hace un rato que la materia se transforma. Y que lo que inicialmente era, luego de la transformación ya no es otra cosa. A más B produce, porque ahí hay una flecha de reacción que a mí me dice, produce C más D. ¿Quién es C más D? Cualquier reacción que yo esté estudiando. Cualquiera. No es lo que a mí me interesa ahora. A mí me interesa saber que A más B, las sustancias iniciales se van a llamar reactivos o reactantes, como también es conocido. Y que las sustancias C y D se van a llamar productos, porque es lo final, porque es lo que se obtiene, porque es el resultado. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Muy bien. Para yo establecer una buena ecuación y reacción química hay que cuidar varios aspectos. Porque como les digo, ahora estamos en la teoría, yo acá no voy a hacer ningún ejercicio. Primero tengo que saber los aspectos que yo tengo que cuidar. Y es que dentro de una reacción química hay varias leyes que deben cumplirse o deberían de cumplirse. No todas, en todas las reacciones, pero por lo menos sí alguna de estas leyes en algunas de esas reacciones que nosotros estemos estudiando. Algunas de estas leyes de las reacciones químicas van a estar o van a partir de las masas de sus sustancias reaccionantes, es decir, cuánta cantidad de sustancia empezó esa reacción. Alguna de estas leyes, y una de las más importantes, se llama Ley de Conservación de la Masa. Ley de Conservación de la Masa, que no se les olvide porque es la que más vamos a estudiar. La Ley de Conservación de la Masa, o también conocida como la Ley de Lavoisier, así se pronuncia esto, Lavoisier, o Lavoisier, mejor dicho. ¿Qué es lo que indica? ¿Qué es lo que dice? Dice lo siguiente. En toda, y lo voy a leer literal, porque es que dice eso la ley. O sea, nos tenemos que aprender ese concepto así. En toda reacción química, la masa de las sustancias que reaccionan es igual a la masa de las sustancias que se forman. Y si yo llevo esto a la física, la primera ley de la termodinámica dice, la materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Esta ley de conservación de la masa es como una adaptación a la química de esa misma primera ley de la termodinámica. Pero me está hablando de masas. Las cantidades reaccionantes son equivalentes a las cantidades resultantes, pero de una manera diferente. No se presentan igual, pero siempre las mismas cantidades. ¿Y por qué les digo que ustedes se tienen que aprender eso? Y esa ley de conservación de la masa es nuestra nueva, ¿cómo lo diría yo? Nuestra nueva etiqueta en el contenido de química. Porque todo el contenido de química está basado en eso. Que en toda reacción, la misma cantidad en masa de sustancia reaccionante tiene que aparecer en sustancia final, en sustancia producida. Pero no solo esa ley la que existe, también existe la ley de las proporciones definidas, o también conocida como la ley de Proust, o de Proust. La verdad, mi inglés es súper malo. ¿Pero qué dice esa otra ley? Su postulado dice que cuando dos o más elementos, refiriéndose a los elementos químicos, se combinan para formar un compuesto, hay una relación
entre la masa del elemento 1 y la masa del elemento 2, y que ésta se mantiene constante. Algo constante es algo que no cambia. Y ahí nos devolvemos acá arriba a lo que dice Lavoisier. Las sustancias reaccionantes tienen la misma masa que la sustancia final, pero me lo plantean de una manera distinta. Me hablan masa de un elemento, masa del otro elemento. Pero eso se conserva. Seguimos como bajo una misma línea. Hay otras leyes que no vamos a trabajar mucho, pero que sí necesitamos conocer. La ley de las proporciones múltiples, o también conocida como ley de Dalton, básicamente indica que las cantidades de un mismo elemento químico que se pueden combinar, pero en una cantidad fija de otro, para formar varios compuestos, están en una relación de números enteros sencillos. Usted dirá, ¿pero qué quiere decir esto? Chiquillos, no existe medio mol de sustancia. Y es un término que vamos a empezar a trabajar, el mol. Tenemos que trabajar con números enteros. Es decir, existe un mol de sustancia, 2 moles de sustancia, 3, 4, 5, 10, 20. Pero no números fraccionados, no mitades. No podemos partir un átomo. ¿Ok? ¿Está completo o no está? Otra de las leyes, la ley de los volúmenes de combinación, que también son leyes que tenemos que estudiar, pero repito, no son específicas para el objetivo inicial de esta unidad que nosotros estamos combinando, pero igual se las menciono. Es una de las leyes de los gases, porque la materia tiene gases, así como tiene sólidos, tiene líquidos, tiene sustancias gaseosas. Hay distintas leyes que va evaluando cada uno de esos estados de la materia. Los gases tienen una ley conocida como la ley de Gay-Lussac. Y esta establece que cuando un gas, o cuando los gases, se combinan para obtener compuestos también gaseosos, sus respectivos volúmenes guardan una proporción de números sencillos, siempre que se midan en iguales condiciones de presión y temperatura. Ya, profe, tradúzcame eso, estará pensando usted. Chiquillos, cuando se unen dos gases y reaccionan, guardan la proporción del volumen con el que reaccionaron cada uno. ¿Por qué tiene que ver con el volumen? Porque recuerden que si estamos hablando de partículas gaseosas, el espacio, el volumen y la masa de ese gas va a depender del envase, del recipiente que lo contiene. Y ese recipiente se mide en volumen. Entonces, todo va a depender de las cantidades que se unan, pero siempre mantienen una proporción de números enteros. Repito, no hay mitad de átomos enteros. Y por último, también la ley de Avogadro, que es así la vamos a trabajar, que establece que los volúmenes de los gases diferentes en las mismas condiciones de presión y temperatura contienen el mismo número de moléculas. ¿Qué quiere decir esto? Que a nosotros no nos interesa qué gas estamos estudiando. Yo puedo llegar a estudiar gas cloro, gas hidrógeno, gas de cualquier elemento existente, pero a mí me interesa me interesa saber que un mol de esa sustancia gaseosa va a ser igual, sea el elemento que sea. Y eso lo establece Avogadro. Y este nombre sí que lo vamos a utilizar en un valor que se llama constante de Avogadro, que es para calcular el número de átomos de un compuesto, y en la relación del volumen molar de un gas, que también lo establece Avogadro y también da un número constante, pero que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué me interesa a mí saber de esto? Que hay distintas leyes que me relacionan y que van a actuar y que van a entrar en vigencia cuando hay una reacción química. Eso es lo que yo necesito saber en líneas generales de esto. Porque cuando yo voy a estudiar una reacción,
Existen ciertas características que tienen que ver con la velocidad de una reacción. ¿Qué es la velocidad de una reacción? Básicamente, yo puedo decir que es la cantidad de sustancia que se forma, que se produce o que se desaparece en una unidad de tiempo determinada. Si yo voy a estudiar velocidad, ¿cuáles son las unidades de velocidad? Metro por segundo. ¿Cuántos metros recorre en cuánto tiempo? Aquí es igual, pero no habla del recorrido de un móvil como lo hablaría en la física, sino de qué cantidad de sustancia química se forma o se transforma, no tanto desaparecer en cuanto a que, chao, se va, no, sino a que se transforma en unidad de tiempo. ¿Qué tan rápido, qué tan lento ocurre esa reacción? Y tenemos que saber que para que ocurra o para que exista una velocidad de reacción determinable, tiene que cuidarse ciertos aspectos que son los que vamos a mencionar a continuación. Naturaleza de los reactivos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién es la sustancia? Es una sustancia tóxica. Es una sustancia degradable, es una sustancia venenosa, es una sustancia dulce, amarga, no sé, las características. Cuando yo hablo de la naturaleza de la sustancia, es las características de dicha sustancia que yo estoy estudiando. Dependiendo de quién sea, yo sé si va a reaccionar rápido o no. La superficie de contacto, ¿qué quiere decir eso de superficie de contacto? Cuando ocurre una reacción, se supone que chocan las moléculas, se reordenan los átomos y se genera la nueva reacción. Cuando yo hablo de superficie de contacto, quiere decir que mientras más superficie haya, mayor va a ser el choque entre una molécula y otra. Por ejemplo, vamos a llevar esto a un ejemplo de la vida diaria. Yo tengo, a ver, ¿qué se me ocurre? Estoy agregando, tengo cloro en el baño. Una sustancia química de uso común. Y yo quiero agregarle, ya esta cosa está avisando que se está acabando el tiempo. Bueno, y yo quiero agregarle a ese cloro algo para hacerlo más potente. Y vengo yo, ¿con qué ligan ustedes el cloro? A ver. Yo tengo entendido que los productos químicos no se pueden mezclar. Ajá, buen punto. Y ahí quería llegar. Ustedes no deberían de mezclar el cloro con nada que no sea agua. Ningún producto químico, ni el cloro, ni la lejía, ni el SIF, ni el Mr. Músculo, ni no sé qué otra cantidad de cosas venden para... Sobre todo los productos químicos industriales, que son mucho más fuertes. Exactamente, para limpiar. Porque ocurren reacciones químicas. Lo único medio seguro, no todo, no siempre, es el agua. Si usted me dice, voy a mezclar cloro con agua, no va a pasar nada. Pero si usted me dice, voy a mezclar hidróxido de sodio con agua, ojo, ¿y qué es el hidróxido de sodio? Es la lejía. Eso que nos venden por ahí para destapar las cañerías. Y los productos químicos que son para sanitizar verduras, eso sí se pueden mezclar con agua. ¿Qué son para qué? O sea, limpiar las verduras cuando uno quiere lavar una lechuga, porque hay productos químicos para poder procesar, eso sí se mezclan con agua. Sí, eso sí se puede mezclar con agua. Por ejemplo, cuando uno mezcla la lechuga o cuando algo que es muy común para uno limpiar la lechuga puede ser el vinagre. Y el vinagre también es un producto químico, se llama ácido acético. Y ese mata esas bacterias y esas cosas
sucias que trae la lechuga, por ejemplo. Y eso sí se puede mezclar con agua, pero no todo. Pero mi punto es el siguiente cuando yo hablo de la superficie de contacto. Mientras más sea la cantidad reaccionante, más superficie de contacto hay y más choque se genera. Por lo tanto, la velocidad de la reacción es mayor. Cuando yo hablo de la concentración de los reactivos, tiene que ver qué tanta sustancia o qué tan fuerte, veámoslo así, qué tan concentrado está la sustancia activa. Ustedes ven que hay un cloro que usted lo abre, sigamos con el cloro, que es como lo más típico que tenemos en nuestro hogar. Hay un cloro que usted lo abre y el olor es súper fuerte, el color es súper fuerte. Y hay otro, de ese que cuesta 500 pesos en la feria, que no huele a casi nada. ¿Por qué? Porque uno tiene menos agua que el otro al momento de prepararlo. El agente activo del cloro se llama hipoclorito de sodio. Es el agente activo. Es el compuesto químico que está presente allí. Si usted le agrega más agua, eso tiene menos concentración porque tiene menos de la sustancia química activa. ¿Se entiende? Entonces, todo depende. Cuánta sustancia química tenga y cuánta agua más se le agregue. O cuánta sustancia química se le quite si no estamos hablando de que va ligada con agua. Por lo general, la temperatura también afecta la velocidad de la reacción porque básicamente, ¿qué hace la temperatura? Acelera las moléculas. Eso se llama excitación molecular. Y es que con el incremento de la temperatura, las moléculas se empiezan a mover. Y al moverse hay choques. Y al chocar, reaccionan. Por eso hay sustancias que reaccionan. Por ejemplo, el café. Trate de disolver café en agua fría y trate de disolver café en agua caliente. Evidentemente, en el agua caliente se disuelve más rápido. ¿Por qué? Porque el efecto de la temperatura sobre las partículas del café las separa y hace que se una más rápido con el agua. Todo eso es química, dígame. Pero, por ejemplo, si los productos químicos que venden en la feria, que están a todo sol, en el pleno verano, o sea, ya no tendrían ningún, o sea, 100% de uso, ya no servirían porque están a todo sol. Todo depende. Si tú te fijas, el cloro siempre viene en envases que son como opacos. ¿Ya? Por ejemplo, un desinfectante te lo venden en envases transparentes, pero un cloro nunca te lo van a vender en envases transparentes. No. Te lo venden en envases que son como más opacos, porque hay que evitar que le pase la luz. Y ese envase, por lo general, también controla el paso del calor hacia la sustancia como tal. Ah, ya. Todo depende de la sustancia que sea. Por lo general, lo que está en la feria, por lo general, no todos, ojo, son más baratos porque los ligan con agua. Entonces, donde deberían sacar uno, ellos sacan dos. Por eso es que a lo mejor lo venden un poco más barato. Chiquillos, y para terminar el día de hoy, antes de darle paso a sus comentarios y antes que se nos acabe el tiempo, tenemos la utilización de catalizadores. ¿Qué son los catalizadores? Son sustancias que aceleran o retardan la reacción. ¿Y por qué se utilizan? Porque hay reacciones que ocurren tan rápido que ni siquiera las podemos ver. O sea, pasó. Y si usted estaba mirando para la puerta, chao, no vio. Entonces hay sustancias que se llaman catalizadores que disminuyen la velocidad y hacen que eso pase más lento y usted lo pueda ver. Como hay reacciones que son súper rápidas, súper lentas, perdón. Y hay que utilizar catalizadores para acelerarlas, porque si usted va a estar una semana ahí mirando, usted necesita ver lo que va a pasar rápido. Entonces, todo esto son factores que afectan la velocidad de una reacción. Y lo vamos a dejar hasta aquí porque el tiempo se nos está agotando y quiero escuchar alguna duda o consulta por parte de ustedes. Por lo menos hasta ahora estamos claros. ¿Estamos bien? Sí. Esta es la teoría. Igual nos queda teoría, ¿ok? Igual todavía no voy a comenzar, yo creo que hasta fin de mes,
igual ponte la semana que viene también va a ser teoría, porque quiero que vayamos bien afianzados en esa parte teórica a manera de que cuando veamos los ejercicios sepamos de qué estamos hablando. Cuando yo le diga a usted, cualquiera, Aarón, Abraham, Carla, Jenor, Claudia, cualquiera de los que están aquí, Winston, Nicolás, Nelly, Nadesh, todos ustedes, yo les diga, ¿qué sustancia es el reactivo en esta reacción? Usted sepa cuál es. ¿Cuál es la sustancia o cuál es el producto de dicha reacción? Usted sepa cuál es, ¿ok? Entonces, pero para llegar a eso, a esa parte práctica, yo necesito pasar por esto, por la teoría de las reacciones químicas. Así que vamos a ir lento porque tenemos tiempo. La idea es que aprendamos lento pero seguro. ¿Algún otro comentario? Consulta, sugerencia, reclamo. Mucho que aprender nomás. No, hay mucho que aprender, chiquillos. Esto no Mucho se que acaba. aprender. Miren, ustedes dirán, no, la profe sabe todo de química. No, mentira. Yo tengo libros que tienen hasta 500 páginas y que evidentemente no he terminado de leer desde que estoy en la universidad, y a veces cuando ando buscando cosas un poco más profundas, chuta, quedo así como que, no, ya, tengo que volverlo a leer porque no lo entiendo. Entonces, créanme que nunca se termina de aprender, nunca. No. Así es que, que hay unos que están empezando y otros un poquitito más avanzados. Por supuesto, pero no importa. Lo importante es poquito a poco y aprender lo esencial. Yo creo que lo esencial. Y llevar siempre todo esto a la vida cotidiana. Así que ahí vamos aprendiendo. ¿Algún otro comentario? Aarón, Nicolás, ¿todo bien? Ya. Chicos, antes que esto se corte y no me permite despedirnos, pues si ya terminamos si ya no hay ninguna otra duda, eso sería todo. Descansen, que tengan buenas noches. Nos vemos en una próxima ocasión por el mismo canal. Ajá. Chiquillos, la reunión que envié hoy es recurrente. ¿Qué quiere decir? Que todas las semanas pueden ingresar al mismo link, ¿ok? Ya. Para que evitar tiempo de estar creando una reunión semanal. Ya, chiquillos, se acabó el tiempo. Cuídense. Gracias por estar acá. Chao. Que estén bien. Chao. Gracias. No, gracias a ustedes. Bye.